eh, donde participaron excelentes expositores, los docentes Juan Antonio Núñez, María Elena Santibáñez y Julián López, a quienes presentaré a continuación. Pero quisiera pensar, el juicio por jurados en Chile hubiera parecido un sinsentido hace algunos años. Para algunos lo sigue siendo. Sin embargo, fenómenos como el estallido social del 2019, que dio lugar a una nueva Carta Fundamental, pusieron en evidencia una serie de demandas de la ciudadanía, ligadas a una mayor participación de esta y una mayor democratización en distintos ámbitos de la justicia. Esta demanda ciudadana de mayor participación y democratización de la justicia también coincide con sucesos de corrupción en el Poder Judicial, un ministro de la Corte de Apelación sancionado, una importante crisis al interior del Ministerio Público, entre otros hechos que atentan contra la confianza de las instituciones, entre ellas Carabineros de Chile, por su papel tan cuestionado en el marco de las manifestaciones sociales y actos de corrupción. También la encuesta de opinión pública del CERS muestra que el Poder Judicial bajó de un 12% de confianza el 2017 a un 8% el 2020, por lo que el planteamiento del debate sobre la posibilidad de un juicio por jurados en Chile es una idea que tiene que observarse dentro de un enfoque no exclusivamente jurídico, sino también cultural y político, pues la justicia penal, según Binder, es un espacio político y su función jurisdiccional debe humanizarse y reforzar el concepto de garantía límite al poder político del Estado, que ha ido cediendo terreno a la búsqueda de eficacia, que según Palomo se dirige solo al cumplimiento de metas y estadística, perdiéndose de vista la base o fundamentos del sistema adversarial. Bien, la institución del jurado, del juicio por jurados en Chile, no es totalmente novedosa. En efecto, hasta la dictación del decreto ley 425 de 1925 de la Constitución Política de ese año, tenía vigencia el juicio por jurado que duró más de un siglo para el juzgamiento de los abusos de y de prensa. Todo, dicha experiencia es insuficiente en los tiempos actuales para sostener la convivencia de una institución como la del juicio por jurados, que sirve para el reforzamiento de la legitimidad del poder punitivo en el marco de una mayor democratización del Estado, dado el contexto de nuestro sistema continental, que a diferencia del common law entrega el poder de juzgar a una autoridad en representación del Estado, y en lugar de mantenerse en la comunidad como ocurre en los países anglosajones. Sin embargo, el 2000, con la reforma procesal penal y el cambio de un sistema inquisitivo a uno acusatorio, el juicio público se convierte en una operación de reconducción del conflicto y sus tensiones. Y así, allí donde el juicio por jurados tiene mucho que aportar, dado que sin participación ciudadana directa de la Administración de Justicia no hay sistema acusatorio pleno. Los sistemas acusatorios de la temprana Edad Media eran inconcebibles en el juzgamiento popular en materia penal de los crímenes más graves y también en materia civil. Chile es un país que está en condiciones óptimas para implementar el juicio por jurado, por su infraestructura, seriedad, profesionalismo, por la capacidad de su organización. Ocurrió la reforma procesal penal. Ahora bien, la experiencia comparada en Latinoamérica nos muestra que en Argentina ha funcionado bien, en la provincia de Buenos Aires, a agosto del 2018, el porcentaje de condenas alcanzó un 60,37%, donde se absuelven a un imputado experiencias que derriban algunos mitos sobre que el sistema es caro, ajeno a nuestra idiosincrasia y que nuestra ciudadanía no estaba preparada para juzgar a sus pares, observándose que los veredictos de los juzgados gozan de un apoyo de la población infrecuente en una institución judicial, y sus veredictos son comprendidos y aceptados por los acusados y las víctimas y la sociedad. Por otra parte, han recibido la aprobación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sus célebres fallos de Nicaragua del 2018. En definitiva, para Chile, esta institución surge como una esperanza debido a que las sociedades que
cuentan con sistemas de jurado, existe una mejor percepción del funcionamiento de la justicia, porque ponen en manos de sus habitantes, representados por un grupo de jurados, la toma de sus decisiones más relevantes. Este sería un punto de partida desde donde una sociedad democrática y republicana incorpora a sus ciudadanos en la mayor cantidad posible de temas de decisión relevante, no solo en materia judicial. Bien, ahora presentaremos a uno de nuestros destacados expositores, Juan Antonio Núñez, director del Magíster de Derecho Procesal y académico de Derecho Procesal de la Universidad Central de Chile, relator de la Cámara de Comercio de Santiago, magíster en Criminología, Derecho Procesal Penal y Análisis Forense, magíster en Derecho Procesal y Litigación. Te escuchamos, Juan Antonio. Estimada Isabel, muchas gracias por tu presentación, pero no puedo perder esta enorme oportunidad de agradecer. Primero a la profesora María Angélica, que tuvo la amabilidad, la gentileza de hacerme partícipe, de compartir, pero sobre todo de aprender con los invitados de honor que hoy tenemos en nuestra casa. Aquí tenemos que reconocer que contar con la profesora María Elena Santibáñez, contar con don Julián López, precisamente, es un honor. Y eso no lo podemos dejar de lado desde todo punto de vista, académico, profesional, y especialmente, estimados alumnos, todos, que a varios de aquí los estoy reconociendo, esta oportunidad no se repite todos los días. Estos profesores son de lujo, de verdad que se los digo. Partiendo por María Angélica, que ya van a darse cuenta y cómo lo van a desarrollar también los profesores que les he mencionado. De lleno, entremos en lo que nos convoca. Bueno, ¿qué es lo que pasó aquí? Lo que pasó aquí es bien concreto. El candidato presidencial del Partido Comunista, don Daniel Jadwe, el pasado miércoles 16, o sea, estamos hablando apenas hace menos de un mes, presenta en su programa presidencial precisamente la incorporación de los juicios por jurado en el Poder Judicial. De acuerdo a ese documento que, honestamente, no es que lo haya leído en profundidad, la idea del alcalde de Recoleta es, primero, comillas, fortalecer con real participación y legitimidad ciudadana, haciendo que los ciudadanos juzguen por sus pares, democratizando la justicia, mejorando su calidad y su acceso. Eso es lo concreto. Obviamente que hay un poquito más de desarrollo para ser leal con ese documento. A esta iniciativa presidencial, obviamente que el candidato presidencial de la UDI, don Joaquín Lavín, precisamente quien se ubica en una antípoda totalmente distinta del señor Jadwe, durante la presentación de su programa presidencial, precisamente el día siguiente, el jueves 17 de junio, el exalcalde de Las Condes lo ratificó, señalando precisamente, no haciendo mucho desarrollo, que los jurados, lo dice tal cual, permitirían relegitimar la justicia. ¿Ya? Eso es lo que plantea, pese a que anunció que próximamente un grupo de abogados presentará una propuesta más detallada. Lavín en ese momento adelantó que en su eventual gobierno suyo el modelo funcionaría parecido, dijo, a los vocales de mesa, por sorteo aleatorio, en que va a haber un pago en la semana que se realice el juicio. Cierre de comillas, para ser bien claro. Y también subrayó que solo, en el caso de su propuesta programática, lo aplicaría para algunos delitos como el narcotráfico, microtráfico, violencia contra la mujer, portonazo, abordazo, motochorro, motoclocks, cierre comillas, entre otros. Ahora, hay que aquí ser bien claro y preciso también con lo que ha sido la historia. La historia nos dice, tal como ya la profesora y doctora Isabel González nos adelantaba, Chile, desde que entendió o conoció más bien este espíritu independentista, tomó todo sentido español, digámoslo con esas palabras, como algo malo, como algo perverso, como algo que lo había ahogado durante todo lo que había significado desde la llegada de los españoles hasta lo que significó la primera Junta Nacional de Gobierno. Y por lo tanto, todo lo distinto a lo español, obviamente, era recibido con mucha alegría.
Amparado con estos sentimientos, yo no puedo dejar de destacar precisamente dos hechos que para mí resultaron de mucha importancia, que precisamente es uno, que el fray Camilo Enrique es precisamente el principal responsable y redactor de La Aurora, Chile, quien tiene una formación en la ilustración, establece precisamente el día 1 de abril en una publicación, en un extenso artículo que tuve la oportunidad de leer, una cuestión muy interesante. Y lo dice de esta manera, voy a ser muy textual. Dice, aboga por el establecimiento de un sistema de jurados para las causas criminales. Estoy hablando 1 de abril de 1813. Atendiendo a que por medio de este modo de proceder, el acusado tiene todos los posibles medios de defensa. Uno, dice él, el juicio es público, el juicio inspira respeto y jamás temor. Miren la idea que ya nos proponía. Y aquí, precisamente, concatenando lo que nos decía Isabel, el 23 de junio, o sea, apenas 2 meses después, la Junta vigente, ustedes saben que fue un periodo de muchos altibajos, de muchos golpes de Estado en ese momento, con acuerdo de los 7 integrantes del Senado, y por medio de un decreto establece este reglamento de la libertad de imprenta, precisamente, que contenía 10 artículos. Y en el artículo 4 precisamente hablaba de este jurado, que se va a mantener por mucho tiempo con algunas innovaciones, que estaba compuesto por 7 individuos con una elección bien particular, en donde participaban varios poderes, particularmente en su elección, especialmente el Senado y el Cabildo de aquellas épocas, pero que estaba adentrado específicamente en lo que significaba precisamente esta libertad de imprenta que yo les decía que se va a traducir después en una libertad de expresión más desarrollada. Obviamente que eso solamente, digámoslo, para lo que era el espíritu de aquella época, resultaba ser un ensayo para lo que debía ser una justicia criminal efectiva. En aquella época, el mismo Mariano Egaña, ¿no es cierto?, lo reconoce como un elemento esencial. Pero volvamos acá, para no quedarnos tan enraizados en ese hecho histórico que, a mi juicio, marca el hito más importante desde cuando Chile comienza a hablar de jurado. Para el profesor Antonio Bascuñán, precisamente, él pone marco a esta discusión. Y yo comparto este marco que él le pone. ¿En qué sentido? Él estima que en la mayoría de los países que hoy precisamente tienen este juicio de jurados, este se usa solo para el caso de delitos graves. Punto que yo estaría bastante de acuerdo, y solo pueden determinar el veredicto, porque hay distintos tipos. Sería maravilloso haber tenido la oportunidad, a lo mejor en ese caso el profesor Julián lo va a poder hacer con mucha mayor claridad. En este caso, me adhiero bastante en que solo pueden determinar el veredicto, y nada más que eso, ¿ya? Si es culpable o es inocente, punto. Esa es la pega. La sentencia es labor del juez. Entonces, eso, si quedase así establecido, creo que estaríamos bien encaminados. Ese es mi punto de vista, quiero decirlo bien, y lo que plantea también el profesor Bascuñán. Además, en este mismo sentido, la razón básica para tener jurado, ya lo vean ustedes desde el punto de vista del candidato Lavín. Insisto, que esto viene desde allá, si por eso estamos hablando hoy día de esto. Resurgió, porque no es un tema de ahora, ha resurgido nuevamente por la posibilidad de relegitimar o legitimar lo que significaba la razón política del sistema judicial. Los ambos candidatos, que son totalmente contrapuestos, lo señalan. Por lo tanto, desde un punto de vista propiamente tal, la pregunta es, ¿vamos a dejar que un poder permanente o una clase profesional siga dirigiéndolo para que un grupo de ciudadanos seleccionados por sorteo sean los que den esta garantía institucional para que la pena, finalmente, no sea un instrumento del Estado contra el individuo? Eso es lo que tenemos que entender. Ahora, mi pregunta es, ¿aquellos que van a participar lo van a entender así? ¿Los vamos a preparar para eso? ¿Lo van a tener claro en esa figura? Ahora, no puedo dejar de mencionar que obviamente en un sistema jurídico como el anglosajón tuvo pleno sentido precisamente cuando pensamos en los siglos XVII y XVIII,
Y por eso, precisamente, si lo unimos, tiene mucho sentido cuando Montesquieu, precisamente, le da tanta importancia a esta teoría de la separación de los poderes que él plantea. Y precisamente los Estados Unidos lo llevaron a una condición de derecho fundamental, pero claro, bajo la lógica de su estructura jurídica que ellos establecen. Chile lo tuvo, lo dijimos, pero para estos delitos de imprenta durante el siglo XIX, y eso sería un intento, un ensayo, nada más que eso. Ahora, debo mencionar que en lo que fue precisamente, y creo que ahí el profesor Julián López lo va a poder detallar si él quiere con mayor profundidad, la discusión en lo que ha sido la última reforma procesal penal, precisamente en el foro que se discutió, también se planteó esta posibilidad. Y es así como pude compilar que el profesor Duche, precisamente de la Diego Portales, señala que dentro de lo que fue la discusión y que fue diseñado por el gobierno de Frey para ser implementado por el gobierno de Lagos, donde tuvo una participación muy activa como secretario precisamente, se generó una división bien importante, lo señala él. Tan importante que hubo una mitad en contra y una mitad que estaba a favor en ese momento de establecer los jurados. Y se decidió, ojo, en ese momento que no era oportuno avanzar en esta idea. ¿Por qué? Porque ponía en riesgo el proyecto en su conjunto. O sea, si nos detenemos a discutir esto, se nos cae la reforma. Entonces, dejémoslo hasta acá, pero no quiso decir con eso que se había perdido la idea. Ahora, en el derecho comparado no son para nada, y ya lo decía Isabel, no son una rareza en absoluto. Podríamos decir que relativamente frecuente, no absoluto, pero relativamente frecuente. En un rastreo que se hizo en la Corte Europea en el 2010, la mayoría eran escabinados, no sé si lo conocen, pero tribunales mixtos, vale decir que están conformados en una parte por jueces profesionales y ciudadanos. Un ejercicio similar se hizo también por la Corte Interamericana en el 2018, donde se descubrió que 21 de los 35 países de la OEA cuentan precisamente con algún sistema de jurado y destacan países tan disímiles como es Canadá, Estados Unidos, Argentina, como lo decía muy bien Isabel, pero El Salvador, Nicaragua, Panamá también lo tienen. Ahora, yo creo, para poder darle cabida precisamente a nuestros invitados de honor, que no hay que demonizar en absoluto el sistema de jurados. Tampoco hay que romantizarlo y dejarlo como el gran sistema. No, yo creo que aquí hay que tomarlo en justa medida. ¿Qué quiere decir esto? A ver, en la práctica, el sistema de jurado, en mi opinión, entraña diversos riesgos. Primero, está comprobado, absolutamente comprobado, que el sistema de jurados tiene sesgos, ¿ya? Que, ojo, también lo tienen los jueces. Yo no estoy diciendo que los jueces estén libres de sesgos, pero en mi opinión, el sesgo se provoca más, con mayor fuerza en el sistema de jurado que en un sistema profesional. Y se amplifica. Eso yo lo quiero dejar muy, muy claro. Asimismo, es probable, y ocurre, no en la mayoría de los casos, pero que las decisiones que toman los jurados puedan ser contrarias a la ley, porque estamos hablando de ciudadanos que van a hablar por convicciones, no van a hablar por lo que dice la ley. Y no tienen por qué saberlo, porque son ciudadanos que van a escuchar con el fin de tomar una decisión. Y por lo tanto, bajo ese prisma, si nos atenemos a la típica película norteamericana, que yo creo que es lo más fácil para muchos de ver cuál ha sido ese sistema, claro, en ese sistema ustedes se dan cuenta, muy simple, culpable, no culpable. Pero eso obviamente no quiere decir en caso alguno que tenga una mayor relevancia para legitimar esa condena o no condena. ¿Ya? Quiero que eso también, de alguna manera, también quede claro, como cuando estamos frente a delitos que son atroces, porque evidentemente el impacto de un delito atroz, feroz, imagínense niños, en ese público que está escuchando, que está viendo, obviamente va a ser mucho mayor que frente a otro tipo de delito, como el microtráfico, que el mismo candidato Lavín señalaba. Ahora,
esto no es ninguna garantía de legitimidad. Quiero insistir en esto. Los jurados no suelen ser representativos tampoco de la sociedad, porque muchas personas no llegan, se excusan, o en el proceso de descarte, recordemos que aquí hay una audiencia previa, en que se discute precisamente quiénes van a ser miembros de este jurado. Muchas veces aquí los abogados se la juegan por utilizar precisamente etnias, minorías, personas que pueden estar en contra o favor de los intereses y por lo tanto no representar adecuadamente. Y aquí es donde creo que se nos abre la posibilidad de un sistema intermedio que debiese tomar, estudiar el asunto, no precipitarnos. Si fuimos capaces de cambiar un sistema procesal que casi nos duró 100 años, hoy día creo que el llamado que debiese hacer cualquiera sea finalmente la decisión que tomemos como nación respecto al presidente que va a dirigir el país por los próximos años conjuntamente con la constitución que al parecer estamos empezando a redactar, debiese tener a la vista que esto no es de un día para otro, número uno, que hay que estudiarlo y que sobre todo hay que entenderlo a la realidad chilena. Si ya tenemos problemas para ser vocales de mesa, ¿cuántos problemas más tendremos para ser jurados? ¿Cuántos problemas más tendremos para conformar esos jurados? ¿Cuántos problemas más tendremos para no apuntar a ese jurado y tenga la tranquilidad de que yo voy a ir a un juicio y no voy a ser a lo mejor afuera esperado por la familia del que condené porque simplemente participé en el jurado pese a que las deliberaciones son secretas o deberían serlo? Son tantos cuestionamientos, pero que quiero dejar precisamente esta ventana, esta puerta bien abierta para que precisamente nuestros mejores expositores lo puedan así desarrollar. Muchas gracias, profesora María Angélica. Muchas gracias, profesora Isabel. Bueno, después de esta excelente exposición que nos ha hecho el profesor Juan Núñez, y con una propuesta de un sistema intermedio, pasando por todos los procesos históricos que nos mostró, y planteando también algunas prevenciones, pero deja la puerta totalmente abierta a este nuevo sistema, y para esos efectos, entonces, va a ser interesante que podamos escuchar ahora a María Elena Santibáñez. Ella es directora del Departamento de Derecho Procesal y docente de Derecho Procesal y Penal en la Pontificia Universidad Católica de Chile, y fue la primera mujer directora de la Unidad Nacional de Delitos Sexuales, magíster en Derecho de la misma universidad. Escuchamos entonces ahora a María Elena. Muchas gracias, Isabel. Quiero agradecer especialmente a María Angélica Benavides por la invitación y a la Universidad Central, y agradecerles por permitirme compartir con tan gratos profesores como Julián López. También aprovecho de saludar a José Ignacio Escobar, que lo veo ahí con la cámara prendida. Bien, bueno, este tema que vamos a ver hoy día, ¿cierto? Que en el fondo reflexionar un poco sobre lo que es el jurado, supone, yo creo, como decía recién Juan Antonio, que veamos un poco, antes de pronunciarnos sobre si en realidad es un sistema que puede instaurarse en nuestro país o no, veamos un poco las ventajas y desventajas que pueda tener este sistema en un país como el nuestro. Sin duda, ¿cierto? Y esto lejos de la propuesta que han hecho los dos candidatos presidenciales, que sabemos que en el fondo también obedece en parte a que es una idea que genera bastante adhesión, parece una idea como entretenida, se fijan, para la ciudadanía, esto de instaurar un sistema nuevo como el sistema de jurado. A primera vista, además, los acercamientos que nosotros tenemos al sistema de jurado más bien se ha dado por las películas, ¿cierto? Cuando vemos el sistema americano, ¿cierto? Bueno, a mí me ha tocado presenciar juicios por jurado y es bastante entretenido en la práctica también, digamos. Y también por las películas, ¿cierto? Y entonces, o por los libros que hemos leído, y ahí de repente uno tiene acercamientos que dan un poco de temor, ¿cierto? Bastante,
y ahí los invito a ver el documental que está ahora en Netflix, que es el caso Vanicott y Caravante, que corresponde, ¿cierto?, a un caso que se resolvió por el jurado español, que es una especie de jurado, ¿cierto?, y que da cuenta de la condena a una persona absolutamente inocente sin ninguna prueba, ¿cierto? Entonces uno tiene ahí eso que está dando vuelta en un caso en que el jurado parece no haber alcanzado, ¿cierto?, una solución de justicia y hizo que 17 meses tuviese esta mujer privada de libertad. Y por otro lado, uno tiene acercamiento a través de literatura, ¿cierto? Me acuerdo haber leído alguna vez una novela muy interesante que daba cuenta, ¿cierto? Ahí me di cuenta de la arista criminal que rondaba en mí desde pequeña, que daba cuenta de todo lo que había pasado en un caso en particular, ¿cierto? Y cómo la persona lo había matado. Y finalmente termina la novela diciendo, bueno, y en ese momento me tocó dar el veredicto. O sea, esta persona que era el culpable terminó siendo en definitiva el presidente del jurado. Bueno, y así una serie, ¿cierto?, de estereotipos que hay en relación con el jurado y de las fallas que puede tener. Pero igual uno se pregunta si este tipo de fallas no podrían ocurrir en un sistema como el nuestro. Ocurren estas fallas, ¿cierto? Y lo sabemos todos quienes litigamos permanentemente en un sistema como este. Pero, ¿cuál será el sistema más favorable? A ver, yo creo que en primer lugar habría que preguntarse, ¿cierto? Ya lo han señalado los dos expositores previos, ¿cierto? Que este no es un sistema nuevo, ¿cierto? Es un sistema que existe en países como Estados Unidos, ¿cierto? Que es un sistema anglosajón, un poco distinto al nuestro. Pero también en la mayoría de los países de Europa existen sistemas de participación ciudadana de distinta índole, ¿cierto? De hecho, Holanda parece ser el único país que no contempla un sistema de participación ciudadana y el resto en general tiene sistemas de participación ciudadana a través de distintas fórmulas, entre ellas el jurado, como ocurre, por ejemplo, con Alemania, España o Italia, o en Reino Unido, en Rusia también. Y también en nuestro continente existen varias experiencias ya, como pasa con Brasil, Cuba, El Salvador, Nicaragua, Panamá, y también, que es una experiencia bastante más cercana, lo que pasa en Argentina, ¿cierto?, que tiene varias provincias en que se ha instalado este sistema. Sistema que, como señalaba el profesor que me precedió, puede ser un sistema clásico, ¿cierto?, o un sistema de jurado puro, vale decir en que las personas que deliberan son 12 ciudadanos, legos, ¿cierto?, que van a dar su veredicto en cuanto a la culpabilidad o inocencia del imputado y que se pronuncian solo sobre cuestiones fácticas, y luego, ¿cierto?, el juez es el que va a determinar cuál es el quantum de la pena, ¿cierto?, cuál será la sentencia en definitiva, la pena que se imponga al imputado, al condenado en ese momento, y que convive, ¿cierto?, y eso pasa, este sistema clásico es el que se recoge en Mendoza, en Río Negro y en Chaco, y también es el sistema que se recoge en Puerto Rico. Justamente fue en Puerto Rico donde me tocó presenciar un juicio por jurado bastante interesante, pero que distaba bastante de lo que uno conoce como el ideal, ¿cierto?, el ideal de un juicio oral. En el sentido de que se producían muchas veces suspensiones de las audiencias y hacía que el juicio por jurado terminara siendo bastante largo, mucho más largo de lo que yo me imaginaba que podían ser, o como se plantea el juicio por jurado en general en la literatura. Y en cambio existen otras provincias en Argentina, como Neuquén y Buenos Aires, que tienen este sistema mixto, ¿cierto?, o sea, un sistema no mixto en el sentido de que estén incorporados también jueces letrados, sino que en el sentido que no se exige, por ejemplo, unanimidad para efectos de dictar el pronunciamiento de culpabilidad o inocencia, sino que se exigen mayorías. Por ejemplo, en Neuquén se exigen 8 de 12 y en Buenos Aires 10 de 2, ¿ya? Y en los casos de delitos más graves se exige que sea por unanimidad. Ahora, por regla general, entonces, no es un sistema que sea completamente extraño. Ya existen bastantes
países que lo tienen, ¿cierto? Y que suponen, en el fondo, una respuesta a la desconfianza generalizada que puede existir en cuanto a la administración de justicia. Ya lo decía Isabel al comienzo de esta presentación, ¿cierto? De lo que ha pasado en Chile, lo que motivó el estallido social, la desconfianza que existe, pero además hay un tema interesante, ¿cierto?, que debiésemos tomarlo en consideración para efectos del debate, y es que el sistema da cuenta de que, tal como se planteó, me refiero al sistema adversarial actualmente vigente en nuestro país, se planteó de una forma, ¿cierto?, en que efectivamente iba a haber una audiencia de reparación de juicio oral, en que se iba a producir una depuración de la prueba, ¿cierto?, y por lo tanto íbamos a tener luego juicios orales en que venía la prueba bastante depurada y por lo tanto solo nos íbamos a dedicar en corto tiempo, ¿cierto?, a todo el desarrollo de lo que es el juicio oral. Lo cierto es que eso no es lo que ha ocurrido en la práctica, porque hoy día tenemos, ¿cierto?, audiencias de preparación de juicio oral en que prácticamente todo pasa, ¿cierto?, y no hay una auténtica exclusión de prueba, y por lo demás la evidencia indica que cada vez los juicios orales son más largos, ¿ya? Y en ese sentido entonces aparece como bastante interesante lo que uno puede ver en cuanto al juicio por jurado, que justamente una de las gracias que tiene es la mayor exigencia en cuanto a la depuración de la prueba que se va a rendir en el juicio. Y por otro lado, que en general, ¿cierto?, en que en general los juicios se desarrollan en bastante menos audiencia, son bastante más cortos, ¿cierto? En la práctica, me refiero solo al desarrollo del juicio. Luego vamos a ver algunas cuestiones que dan cuenta de ciertas dilaciones que son previas, ¿ya? Entonces es importante tener en cuenta todos estos elementos para efectos de efectivamente meternos en esta discusión, ¿cierto? Entonces, en el fondo, el sistema lo que trata es de evitar ciertos abusos de poder que puedan existir por parte del sistema judicial, evidentemente pensando que es un sistema que está representado por pares del condenado, ¿cierto?, del acusado, que posteriormente puede ser condenado, y que se integra por estos ciudadanos y ciudadanas, que por lo demás es interesante porque son 12, ¿cierto? Entonces parecen reflejar un poco lo que pudiese ser la sociedad completa, y además en muchas ocasiones, cuestión que me interesa mucho, ¿cierto?, establecen sistemas de paridad en cuanto a su conformación. Esto es, que hayan hombres y mujeres. Cuestión que me parece bastante relevante, sobre todo respecto de ciertos ilícitos, ¿cierto?, en que hoy día no tenemos esa posibilidad de tener, en el fondo, un tribunal en que yo pueda tener cierta paridad, ¿cierto? Y muchas veces nos encontramos, y acá lo digo desde mi experiencia, con juicios asociados, por ejemplo, a criminalidad sexual, integrados solamente por 3 varones y todos de cierta edad, lo que da cuenta, ¿cierto?, de que probablemente me voy a encontrar con un escenario bien difícil. Si se establecen estas paridades en cuanto a la integración de los jurados, ¿cierto?, parece que en algo se avanza en relación con esto. Y además, ¿cierto?, en relación con las ventajas, sigo con eso, ¿cierto?, este sistema acerca, sin duda, que acerca a la gente a la justicia, ¿cierto? Supone que, en el fondo, como decía Juan Antonio, yo tenga que hacer cierto mayor educación, en todo caso, para la ciudadanía, para poder hacerse cargo de este deber cívico, pero le da mayor legitimidad, ¿cierto?, al sistema, en el sentido de que la sentencia va a ser bastante más legítima porque ha sido pronunciada, a lo menos en cuanto al veredicto de culpabilidad o inocencia, por pares, ¿ya? Pares que por regla general, por lo demás, en cuanto a la experiencia comparada, son casi siempre del mismo lugar, ¿cierto?, en que se cometió el delito. Igual hay que hacerse cargo de varias cuestiones puntuales en relación con eso, ¿cierto? Eso se podrá lograr acá, somos un país más pequeño, ¿cierto? A lo mejor es en una ciudad pequeña, probablemente haya más posibilidades que se conozcan las personas. Sin embargo, todo eso por lo menos promete, ¿cierto?, ser resuelto mediante el sistema de nombramiento del jurado, en el sentido que hay amplias posibilidades de tachas o descartes de los jurados por parte de ambas partes. Lo que, desde luego, entonces me hace cuestionarme cuánto puede durar o terminar durando este proceso, ¿cierto?, de nombramiento de este jurado, ¿cierto? Porque tiene que, en el fondo, dejar contento a todas las partes y nombrarse, a ambas partes y nombrarse dentro de un grupo de personas, en el fondo, que también cumplan con ciertas características. De partida tienen que ser todas personas, evidentemente, con derecho a sufragio y personas que puedan cumplir con este deber, que es un deber cívico, lo mismo que ser, en el fondo, concejal, ¿cierto?
Entonces ya se generan algunos problemas en relación con eso, y lo mismo que es una cuestión que ronda, ¿cierto? Y aquí me hago cargo de algo bien importante, ¿cierto? Que tiene que ver con a lo que apuntan sobre todo grandes y prestigiosos detractores de este sistema, como lo que sostiene Michele Tarufo, por ejemplo, que habla que este sistema es un sistema verifóbico, ¿cierto? O sea, en el fondo que no busca la verdad y que probablemente, la deliberación del jurado, ¿cierto?, pueda estar influida por consideraciones que tengan que ver con las características del hecho que está siendo conocido, o, como en el caso que les comentaba, que ojalá puedan ver ese documental, por la presión que ejerce la sociedad, ¿cierto?, basándose en ciertos estereotipos, que en el caso del documental daba cuenta que los estereotipos rondaban al carácter homosexual de la mujer que fue condenada, ¿cierto? Y, eh, y sobre todo y al carácter que tenía, ¿cierto? En ese sentido, por ejemplo, le siempre llamaba la atención que nunca se inmutaba frente a los hechos por los cuales se estaba siendo eh, procesada en el juicio. De tal manera que efectivamente es así, que pudiese verse, ¿cierto?, afectado o condicionado su veredicto a las presiones que pueda estar recibiendo, que pueden ser presiones que tienen que ver con la gran conmoción pública, ¿cierto?, o presiones que también pudiesen venir de parte particulares. Cuestión que en todo caso también puede pasar respecto de jueces profesionales, ¿cierto? Lo que pasa es que uno parte del supuesto que están más capacitados tal vez para no ceder a presiones mediáticas, pero lo cierto es que con el nivel, por ejemplo, hoy día de exposición que hay de los juicios, sin duda que hay un tema que también que es común probablemente para jurados como para jueces. Yo creo que en términos generales, además, otra cuestión que es bien relevante, ¿cierto?, y que tiene que ver con esto de acercar la justicia a la ciudadanía, es esta necesidad de emplear un lenguaje por parte de los litigantes que sea completamente comprensible para los legos, ¿cierto?, que componen el jurado, lo que me parece que en realidad claramente que suma, ¿cierto? En la medida que yo entiendo un sistema, ¿cierto?, y entiendo lo que está pasando, es más fácil que en definitiva pueda tener mi aprobación. Si no entiendo lo que estoy viendo, es bien, lo más fácil es decir, en realidad esto es completamente ajeno a mí, por lo tanto no tengo ninguna buena impresión del sistema. Y supone evidentemente mejorar las técnicas de litigación, ¿cierto?, que puedan emplearse, pero sobre todo el tema del lenguaje. Yo creo que eso ya es casi un mea culpa probablemente de todos los abogados, que en general en muchas ocasiones no emplean un lenguaje que sea accesible para la ciudadanía, ¿cierto? Y eso yo creo que es una crítica de la cual hay que hacerse cargo, y probablemente un sistema de jurado en eso ayudaría bastante, ¿cierto? Lo mismo y por sobre todo el tema de la prueba. Yo creo que en eso yo creo que nuestro sistema efectivamente ha pecado, y cargamos con estas... con estas deformaciones que tienen que ver a las que ya hice referencia, con la gran cantidad de pruebas que ingresa y que a lo mejor puede ser ilícita, y lo mismo en relación con la duración de los juicios, ¿ya? Probablemente la gran crítica que se puede hacer desde el punto de vista procesal, y que es algo que ha rondado bastante al sistema de jurado, tiene que ver con esta falta de motivación de la sentencia, ¿cierto? Y el hecho de que se delibere en secreto. Y que da cuenta en el fondo que por un lado el acusado pudiese querer saber, y es su derecho, de en qué se fundó, ¿cierto?, la decisión de inocencia o culpabilidad, y que tiene que ver también, como se ha señalado, con la posibilidad del derecho al recurso, ¿cierto? Porque este sistema lo que hace justamente es establecer un sistema como un sistema de límite, en el sentido de que solamente se admitiría un tipo de recurso en los casos en que hay un veredicto condenatorio, no así en los casos de veredicto absolutorio, ¿ya? Y solamente en casos específicos, ¿ya? Ahora, no es que no exista derecho al recurso, como se ha señalado, y de hecho han habido pronunciamientos, como lo señaló Isabel al comienzo, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también de la Corte Europea, que han permitido y han validado el sistema de jurado, sino que en general el recurso que se otorga tiene que ver justamente con
con casos de absoluta irracionalidad, ¿cierto?, en el veredicto, y también con casos en que se han infringido las reglas que tiene que dar el juez, ¿cierto?, al jurado para su deliberación, que eso es bastante importante porque muchos transmiten lo que es el deber de motivación justamente a estas reglas que debe dar el juez al jurado. Yo hablo y hablo y no sé cuánto tiempo más tengo, creo que ya estamos como en el tiempo, ¿sí? Ya, solo quisiera señalar una cosa que me parece relevante. Yo no me pronuncio acá en general, esto es lo que necesitamos o no, solo creo que es importante tener todos los elementos en la mesa, tal vez como una experiencia piloto, no sé si estamos preparados, pero tampoco, y me hago cargo de lo que yo misma critiqué en alguna oportunidad. Lo mismo se dijo cuando comenzó la reforma procesal penal, ¿cierto? Que esto no iba a funcionar, que era un sistema ajeno a nosotros, que era de Estados Unidos, las mismas críticas, y entonces en ese sentido no me parece que sea un argumento de peso, ¿ya? Es un sistema caro, eso sí, yo creo que tanto detractores como partidarios tienen que reconocer que es un sistema caro, y en ese sentido claramente que estamos al debe en bastantes más reformas que tienen que producirse hoy día en el ámbito judicial, no solamente en el ámbito penal, como puede ser el sistema de ejecución, ¿cierto?, que está claramente al debe en nuestro país, sino que también, por ejemplo, y aquí hablo ya como directora de procesal, todo lo que tiene que ver con la reforma procesal civil, que ha demorado un siglo, ¿cierto?, en que se haga realidad, y es un sistema claramente que supone empleo de recursos. Pero además, y con esto termino, que era justamente el tema que más me interesaba tocar, a mí me parece que efectivamente existe un descontento de la ciudadanía y tiene que ver con esto de las sentencias que se pueden producir, ¿cierto?, del nivel de corrupción, etc. Pero decía, me parece Isabel, ¿cierto?, daba cuenta de cuál es el porcentaje de condenas en estos casos, ¿ya? Y es importante tenerlo en consideración, porque hoy día el sistema, ¿cierto?, de jurado está pensando en lo que hoy día se resuelve en juicio oral, ¿ya? Y nuestro problema no tiene que ver tanto con lo que hoy se resuelve en juicio oral. El sistema ha estado funcionando relativamente bien, salvo estas cosas que les he mencionado. Pero es importante tener sobre la mesa que los porcentajes de condena hoy día en Chile bordan el 90% de los casos, versus un 60% del que hablaba Isabel, ¿ya? Entonces, eso es importante tenerlo sobre la mesa, vale decir, se producen más absoluciones, sin duda, con un juicio por jurado, porcentualmente los casos. Pero además, ¿cierto? Pero por otro lado, uno puede decir, da más garantías al justiciable, ¿cierto? Porque van a haber 12 personas que van a resolver sobre su caso. Personas que son como él, probablemente, o por lo menos que viven en el mismo lugar. Pero la cuestión de fondo tiene que ver, para mí, digamos, y yo creo que tal vez Julián coincida con eso, no tanto con los casos hoy día que llegan a juicio, porque eso en general, como les digo, está funcionando, sino que más bien con los casos que no llegan a juicio, ¿ya? Y el sistema de jurado no se hace cargo de eso. Yo creo que ahí está hoy día la gran falencia del sistema procesal penal, que tiene que ver con esta imposibilidad en muchas ocasiones de poder seguir adelante con los casos por la falta de control que existe, sobre todo de la labor que se puede efectuar por el Ministerio Público y el ejercicio soberano que tiene respecto de ciertas decisiones, que hace que muchas veces la víctima quede completamente relegada, ¿cierto? Y sin posibilidad de poder actuar, salvo sin perjuicio lo que ha hecho hoy día en la labor que efectúa el Tribunal Constitucional, que ha permitido, ¿cierto?, en varios casos que la víctima pueda seguir adelante, por ejemplo, pese a no haber formalización. Bueno, hay mucho que seguir estudiando sobre este tema, yo solo quería entregar algunos elementos y vuelvo a agradecer por la invitación. Bueno, aplaudimos a María Elena por su excelente exposición y al mismo tiempo comentar que fue muy importante escucharla desde su amplia experiencia en juicio por jurado, el tema de la experiencia comparada que nos dio cuenta, los sistemas de jurado, beneficios de la paridad en este sistema, el acceso también y el acercamiento a la justicia como un elemento, problemas también de la duración en el nombramiento de los jurados. Ella planteaba también acerca de las presiones que podrían tener estos jurados no siendo tan preparados como los jueces en términos mediáticos, y básicamente también
el reconocimiento, un reconocimiento interesante acerca de la necesidad de que existiera un lenguaje cercano, el tema de la prueba, como un desafío, una filtración de la prueba más contundente, más necesaria, y críticas respecto de la falta de motivación de las sentencias. De ahí a mí me surgen algunas consultas, pero agradeciéndole su intervención, ahora vamos a dar paso a escuchar a Julián López, docente de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, miembro de la Comisión Asesora Presidencial, fue miembro de la Comisión Asesora Presidencial para la preparación del proyecto de ley de perfeccionamiento del sistema de justicia penal, consejero del Colegio de Abogados de Chile y actualmente es juez del Tribunal de Ética de esta misma asociación del Colegio de Abogados y es abogado de la Universidad de Chile, máster en Derecho de la Universidad de Harvard. Te dejamos entonces, Julián, para que tú nos cuentes desde tu experiencia y desde tu reflexión. Bien, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor poder compartir con ustedes algunos minutos hoy día. Voy a compartir una presentación que espero que ustedes me digan que está funcionando, porque si no, vamos a tener un problema. Está mostrándose algo, ¿no? Hay que esperar, Julián. Hay que esperar, ya. Yo quiero enfocar mi presentación en torno a algunas ideas generales que suscita la institución del jurado y en particular que tienen que ver con la forma en que se está planteando el debate acerca de la institución del jurado. Todavía no muestra nada, ¿no es cierto? Voy a hacer otro intento. Ya. Ahora sí. ¿Ahora sí? Ahora sí. Perfecto. Lo primero que me gustaría usar como punto de partida es preguntarnos de qué hablamos cuando estamos hablando de juicio por jurado. Y aquí creo que hay que establecer algunas ideas básicas. La primera es que el derecho al juicio por jurados no es un derecho humano. Chile no está violando ningún tratado internacional de derechos humanos por el hecho de no tener establecido juicio por jurado. Esto puede parecer una obviedad, pero me parece que es relevante porque en algunos momentos me ha parecido que la discusión se está tratando de plantear en términos equivalentes a lo que fue la discusión de la reforma procesal penal, y la situación es completamente distinta. Allí estábamos sencillamente tratando de poner al día al Estado de Chile en una situación de flagrante violación de los derechos humanos por la estructura de su sistema de administración de justicia penal. Este no es el caso. El derecho al juicio por jurados existe como tal en algunas constituciones, como la norteamericana o como la argentina, pero no es propiamente un derecho que se ha concebido internacionalmente como un derecho de categoría de derecho fundamental. El juicio por jurados es una opción política, y es una opción política en materia de administración de justicia. Y a mi modo de ver, una opción política en materia de administración de justicia es correcta cuando resuelve los problemas de la administración de justicia. Y esto lleva entonces primero a preguntarnos de qué manera un jurado podría resolver esos problemas. Eso implica tratar de entender qué es un jurado. Y voy a hablar aquí, me voy a referir al jurado en materia penal, voy a dejar fuera al civil, y voy a hablar del jurado clásico, no del tribunal mixto, del jurado mixto, del escabinado, sino que voy a hablar de ese jurado del common law, que solemos llamar jurado clásico, que en el fondo es un grupo de ciudadanos legos, normalmente 12, sin preparación formal en derecho, que son convocados ocasionalmente para que en un caso concreto determinen la verdad sobre los hechos que se han planteado ante él, que se le prueban, y emita un veredicto acerca de si el acusado es o no culpable de ese delito que se le imputa. ¿Qué es lo que hace un jurado entonces? Establecer los hechos, dar por probados los hechos y determinar si el acusado es o no culpable. Excepcionalmente en Estados Unidos a veces tiene incidencia en la determinación de la pena cuando se pronuncia acerca, por ejemplo, de las recomendaciones para aplicar la pena de muerte, pero eso no es lo habitual. Lo habitual es que establezcan los hechos sobre los cuales el juez va a dictar la sentencia imponiendo la pena. ¿Qué es lo que no hace un jurado? Y me parece que es importante decirlo, en razón con algunas virtudes que se le están atribuyendo, a mi modo de ver, falsamente a los jurados. El jurado no investiga, y por lo tanto no tiene ninguna incidencia en la calidad de la información que se puede obtener para poder acusar a alguien de un delito.
El jurado no produce pruebas. El jurado no resuelve sobre la admisibilidad de las pruebas. Y el jurado no determina ni impone penas. Entonces, cuando hablamos de los problemas, por ejemplo, de la inadecuación de las penas o el sesgo clasista que pueden tener el sistema de justicia penal en Chile, estamos hablando de problemas que derechamente un jurado no puede resolver porque no es su función entrar en esos niveles del problema. ¿Cuáles son los problemas de nuestro sistema de administración de justicia penal hoy día? Yo creo que si nosotros nos pusiéramos a conversar entre un número importante de operadores, coincidiríamos en algunos conceptos. Quiero que se entienda que no estoy aquí tratando de criticar en particular a ninguna persona ni a ninguna institución, pero creo que en general tenemos ciertos diagnósticos compartidos acerca de lo que nos está ocurriendo. Por ejemplo, que tenemos policías poco preparadas y poco dotadas, que generan problemas en las primeras diligencias, que no empadronan testigos, que elaboran partes policiales pobres, que no realizan tareas en el sitio del suceso, que provocan que un número importante de evidencia se pierda. La sensación que tiene el ciudadano de que le roban la casa y que nadie llega a su casa a tomarle huellas, como he visto en las películas, tiene que ver con eso, con una incapacidad de reacción frente a la ocurrencia de un delito. Desde el punto de vista del Ministerio Público, creo que tenemos fiscales sobrepasados, con problemas de coordinación interna y también con problemas de coordinación con la policía, que no tienen un control jerárquico efectivo y que tienen un sistema de atención de víctimas insuficiente, que genera nuevamente que quienes son afectados por un delito sienten que el sistema no les brinda la ayuda que necesitan en el momento crucial en que acaban de ser víctimas de un delito. Tenemos luego poco apoyo técnico al trabajo de investigación, un servicio médico legal notoriamente deficiente, escasez de recursos para el financiamiento de pericias, a tal punto que estamos encontrándonos hoy día con que las partes querellantes son muchas veces llamadas por los fiscales a financiar las pericias que el Ministerio Público debería producir. Tenemos un escaso control de la investigación por los jueces de garantía. Sucesivas reformas legales han ido disminuyendo sus atribuciones, aumentando la discrecionalidad de las policías, aumentando los controles por la vía de las cortes de apelaciones, y esto ha ido provocando una burocratización de la función de los jueces de garantía, que cada vez operan más de acuerdo a las lógicas preestablecidas y no a las realidades de exigencia del caso concreto. Y tenemos una defensa penal que está en general limitada a la representación en audiencia. Defensores que tienen escasa atención a los casos durante el desarrollo de la investigación y muy pocas posibilidades de provocar pruebas de descargo porque no tienen los recursos para generar investigaciones propias. Cuando uno mira todos estos elementos, puede entender fácilmente por qué hay una crisis de legitimidad del sistema de administración de justicia penal. La pregunta es, ¿cuál de estos problemas resolvería la institución del jurado? Y mi respuesta inicial es que ninguno. Quiero hacerme cargo de 3 argumentos que se han dado para justificar el jurado. Es imposible en una exposición de esta extensión analizar todos los temas, pero quiero referirme a 3 que a mí me parecen cruciales. El primero es la función simbólica del jurado. Entender al jurado como una herramienta para dotar de legitimidad al sistema. Como se ha dicho aquí, para democratizar el sistema, para permitir el acceso del ciudadano al sistema. En una publicación del año 2020 de mis amigos Rafael Blanco y Fernando Guzmán junto a Leonel González, que con el auspicio del CEJA y de la Universidad Alberto Hurtado proponen un juicio por jurados para Chile, plantea como primera razón política para incorporar al jurado en Chile este problema, el problema de la legitimidad. Y si se fijan ustedes, el problema de legitimidad está presentado aquí a partir de las cifras de desconfianza en las instituciones que muestran, y aquí también se ha mencionado, al Poder Judicial con una bajísima aprobación. En este estudio, que se utiliza, que es el Latinobarómetro del 2018, se habla de que el Poder Judicial tiene apenas un 24% de gente a la cual le da algo de confianza o mucha confianza. El problema, sin embargo, es que cuando uno va al mismo estudio del Latinobarómetro y mira ya no solo a Chile, sino que mira a todos los países que han sido estudiados, que estudia el Latinobarómetro, en el mismo estudio, enfrentados a la misma pregunta, ¿cuál es la confianza que le merece el Poder Judicial?, uno se encuentra con que, sorpresivamente, los países que tienen jurado no tienen una mayor aprobación de confianza ciudadana en su Poder Judicial que aquellos que no lo tienen. Por el contrario, los 2 países que demuestran mayor confianza en el Poder Judicial son Costa Rica y Uruguay, por lejos, que no tienen jurado.
Y el país que tiene menor confianza en la justicia, los ciudadanos que tienen mejor confianza en su justicia, son los de El Salvador, que sí tienen jurado. Si uno saca un promedio, el promedio con jurado es 21,30% de confianza y el promedio sin jurado es de 25,47% de confianza. Es decir, casi un 15% más de confianza en los países que no tienen jurado. Yo no quiero decir con esto que tener jueces profesionales garantice una mayor confianza. Lo que quiero decir es que sencillamente me parece que no hay vínculo alguno entre la legitimidad del sistema de administración de justicia y la existencia o inexistencia de jurados. Actualizo la información al año 2020, el Latinobarómetro. Fíjese usted cómo ponen aquí al Poder Judicial con un 16% de confianza. Por supuesto se ve bajo el presidente, se ve bajo las Fuerzas Armadas, se ve bajo la policía. Pero comparemos entonces con un país que sí tiene confianza en sus instituciones, como es Estados Unidos. Estudio de Gallup del año 2020. Por supuesto, la confianza es mayor. Aquí lo que aparece con verde es aquellas respuestas que indican bastante confianza o mucha confianza. Y algo de confianza aparece aquí con gris. Pero noten ustedes el orden. El sistema de justicia criminal, bajo los bancos, los periódicos, y por supuesto la presidencia, bajo la policía, bajo las Fuerzas Armadas. Si uno hiciera un paralelo entre los niveles en los que se encuentran las distintas instituciones, sorprendentemente los niveles son prácticamente los mismos entre Estados Unidos y Chile en las instituciones que son comparables. La única diferencia es que los norteamericanos confían más en sus Fuerzas Armadas que en la policía y nosotros confiamos más en la policía que en las Fuerzas Armadas. ¿No parece entonces que hay un vínculo que uno pueda establecer entre obtener una mayor legitimidad y sencillez por la vía de la confianza en las instituciones y tener jurado? Segundo argumento, el jurado como herramienta para mejorar la calidad de las decisiones judiciales. Aquí ya no estamos hablando de la función simbólica. Cuando estábamos hablando antes, ¿no es cierto?, de la legitimidad, hablábamos de la función simbólica del jurado. Y creo que no dije, y debo decir, que el jurado ha sido frecuentemente asociado a la idea de la democracia, como una institución de la democracia. Lord Devlin, a mediados del siglo XX, dijo que era la lámpara que mostraba que la libertad brilla en los países en que había jurado. Sin embargo, esa asociación no es tan evidente. Primero, porque hay muchos países que tienen democracias consolidadas que nunca han tenido jurado. En segundo lugar, porque hay países que tienen jurado y que están lejos de ser ejemplos de democracia. Pero además porque el concepto democrático del jurado es bastante discutible, es bastante curioso, porque el jurado por lo menos no obedece a la lógica de una democracia representativa. Los jurados no son elegidos, ni representan en particular a nadie, son sorteados normalmente y son seleccionados por las partes que intervienen en los casos. Pero adicionalmente, los jurados no cumplen un rol particular en el sistema democrático porque sencillamente no participan de la deliberación democrática. Están llamados a establecer la verdad en un caso concreto. Pero dejemos de lado la función simbólica y vamos a hablar de la función sustantiva. ¿Podría el jurado mejorar la calidad de las decisiones judiciales? ¿Resuelven mejor los jurados que los jueces? Yo he escuchado muchos argumentos durante este periodo. Por ejemplo, he escuchado que el jurado es un mecanismo de control de la imparcialidad del juez. Me parece curioso como argumento. La arbitrariedad de los jueces se ha dado frente a los jurados con la misma frecuencia con que se da sin la presencia de jurados. Y para poner un ejemplo reciente, ¿no es cierto?, vean la película del juicio de los 7 de Chicago, que es uno de los ejemplos paradigmáticos de un juez completamente arbitrario actuando ante un jurado y que la película trata de representar. Se ha dicho que evita las distracciones del juez al contenido del debate. No conozco evidencia empírica que muestre que los jurados atienden con mayor concentración al contenido del debate que los jueces, y me parecería raro que así fuera. Se dice que genera mayor control de la admisibilidad de la evidencia. Tampoco entiendo por qué, porque el control de la admisibilidad de la evidencia depende del juez del derecho, entre nosotros del juez de garantía. Y la función que está llamada a cumplir el jurado tiene que ver con el reemplazo de la función que cumplen los tribunales de juicio oral, y no el juez de garantía. Se dice que mejora la calidad de la litigación y del debate. También me cuesta entender por qué frente a jueces y letrados el debate sería de mejor calidad que frente a jueces profesionales que tienen mayor conocimiento de los temas que se le presentan. Se dice que produce deliberaciones más complejas y sofisticadas. Esto realmente me parece una especulación. El único argumento que he escuchado para sostener esto es que por ser un mayor número de miembros, 12 deliberarían mejor que 3, lo que me parece raro. Los jurados, por características del diseño, tienen deliberaciones que son completamente secretas, tan secretas que, por ejemplo, en Inglaterra es un delito inquirir acerca de las razones que tuvo un jurado para dictar un veredicto. En Estados Unidos están completamente prohibidas las investigaciones
basadas en juicios reales por jurados. De manera que, en definitiva, cómo deliberan los jurados es algo que prácticamente no sabemos. Lo poco que sabemos de las deliberaciones de los jurados tienen que ver con investigaciones que se basan en jurados simulados, a los cuales se le presentan casos hipotéticos para que esos participantes de la investigación los resuelvan. Se dice que evita el impacto de los juicios mediáticos sobre el juez. Por supuesto, pero ¿qué pasa con el impacto de los juicios mediáticos sobre el jurado? Que además pertenecen a una comunidad que está afectada o que puede tener una repercusión o una opinión pública en relación con el delito que se les somete. Y he escuchado también que soluciona los problemas de eficiencia de la policía, lo cual en realidad, por lo menos a mí, no me hace ningún sentido como para establecer un nexo entre esas dos cosas. ¿Qué argumentos no he escuchado? No he escuchado ninguna evidencia que muestre que la calidad de la decisión de los jurados sea mejor que la de los jueces profesionales. Esta afirmación es contraintuitiva, ¿no es cierto? Pensar que alguien que desconoce completamente el derecho, que no tiene ningún estudio de epistemología, que no tiene la experiencia de haberse enfrentado a los mismos casos o a los mismos problemas en reiteradas ocasiones, pueden resolver mejor que aquellos que sí lo hacen, es algo realmente contraintuitivo. Pero la verdad es que la evidencia que tenemos es que los jurados tienen serios problemas de comprensión de las instrucciones y del testimonio de expertos. Y esa comprensión es pobre. En los países que tienen largas tradiciones de jurados, por ejemplo, en Inglaterra han habido sucesivos proyectos, por ejemplo, por excluir del debate frente a jurados los casos de fraudes complejos. El problema de la evaluación de la prueba de ADN ha sido tradicionalmente en la literatura en inglés un problema que se ha enfrentado como uno de los cuestionamientos a las posibilidades de desempeño del jurado. Sabemos, porque hay mucha evidencia también, que los jurados tienen una tendencia a que la prueba rendida no importe todo lo que debería en la decisión. Los estudios demuestran, sí, que lo que más importa a los jurados es la prueba, pero prueba que la prueba no importa todo lo que debería y que hay factores no probatorios, como las características de los litigantes, por ejemplo, que importan más de lo que debería. Los estudios también demuestran que hay variables procedimentales como la selección del jurado, su tamaño y la regla de decisión que pueden afectar el resultado del juicio. Y esto es tan evidente que incluso los partidarios del jurado suelen asociar sus propuestas a limitaciones a la selección del jurado con el objeto de evitar, por ejemplo, los sesgos raciales que se producen cuando se le conceden a los litigantes la facultad de recusar sin expresión de causa a los jurados. El jurado ha sido símbolo de democracia en algunos lugares, pero en otros ha sido también un símbolo de opresión racial. Para instaurar el jurado, creo yo, deberíamos tener razones para creer no solo que las decisiones de los jueces no son peores que la de los jurados, sino por el contrario que son mejores que la de los jueces. Porque en igualdad de condiciones, la pregunta es por qué nosotros estableceríamos o trasplantaríamos a Chile un tipo de juicio que no ha sido la tradición de nuestro sistema y que evidentemente es más caro, es más complejo y produce un cúmulo de problemas nuevos que tendríamos que enfrentar. El tercer argumento que quiero analizar tiene que ver con el equilibrio entre la función simbólica y la función sustantiva. Quiero referirme aquí al impacto que tiene la institución del juicio por jurados en el sistema de administración de justicia penal en general. Quiero partir por decir que, como aquí también se ha mencionado, en general los juicios por jurados entre nosotros en Latinoamérica han estado reservados para solamente un puñado de delitos, para los delitos de mayor gravedad. Aquí pongo como ejemplo la provincia de Neuquén en Argentina, que es un jurado clásico, en que está reservado para los casos en que la pena probable sea superior a los 15 años y a ciertos delitos de especial gravedad. En Brasil, por ejemplo, delitos dolosos contra la vida, y si hiciéramos el repaso por toda Latinoamérica, nos encontraríamos siempre con que es un puñado de casos el caso que se somete a jurado. A diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos, donde toda acusación que conlleva una pena superior a los 6 meses de prisión provoca el derecho al juicio por jurado. Cuando uno mira esta realidad, y por ejemplo se la enfrenta con la realidad de la provincia de Buenos Aires, este es un estudio del año 2019, fíjense la cantidad de juicios por jurado realizados en la provincia de Buenos Aires en los años 2015 a 2017, 38 juicios del año 2015, 59 del 2016, 77 juicios del año 2017.
Es decir, la importancia práctica del jurado está muy por debajo de la función simbólica que se le asigna. Si uno creyera realmente que los jurados producen mejores decisiones que los jueces, debería provocar o proponer que los juicios por jurados se aplicaran a todos los casos, o por lo menos a la gran mayoría de los casos, no solo a un puñado de casos. Cuando uno propone que se aplique a un puñado de casos, parecería que está admitiendo que está persiguiendo una función simbólica que es mucho más fuerte que la importancia práctica. ¿Qué pasaría si aplicáramos los juicios jurados en Chile? Tendríamos que partir viendo las estadísticas. Sabemos estadísticas del año 2020, total de acusados o requeridos, 366.714. ¿Cuántos de ellos enfrentaron a un juicio oral? 4.814, o sea, el 1,31%. Los acusados que fueron condenados en juicio oral durante el año 2020 fueron el 76,53%. Los que fueron absueltos fueron el 23,47%. Comparemos esto con la realidad de Estados Unidos. También estadísticas del año 2020, hasta el 31 de diciembre del año 2020. Fíjense ustedes, sistema federal. Total de acusados. Esta es información oficial de la Oficina Administrativa de las Cortes Federales Americanas. Total de acusados, 58.606. ¿Cuántos de estos acusados fueron condenados? El 99,75%. ¿Cuántos de ellos se declararon culpables? El 97,99%. Fíjense ustedes, el total de acusados que optaron por el juicio por jurado, que ejercieron su derecho al juicio por jurado, fueron apenas el 1,75% de los casos. Los que optaron a un juicio por juez fueron menos, el 0,24% de los casos. Y noten ustedes la diferencia en los resultados. Los acusados que fueron condenados en un juicio por un juez, el 70,34%. Los que fueron condenados en juicio por jurados, el 90,57%. ¿Por qué son relevantes estas estadísticas? Porque nos exigen pensar no solamente en lo que nos parece más justo desde el punto de vista de la decisión del caso concreto. Podemos tener percepciones o convicciones acerca de quién resuelve mejor el caso. Y un artículo muy interesante, que es de noviembre del año 2020, que tiene este sugerente título, para aquellos que creen que el juicio por jurados marcha triunfante por el mundo, tiene el sugerente título de Razones para la desaparición del juicio por jurados, perspectivas de abogados y jueces, de dos autores que nadie podría considerar contrarios al jurado, sino que por el contrario son parte de la literatura en inglés que defiende y que estudia profundamente el juicio por jurados, Shari Diamond y Jessica Salerno. Le preguntaron a 1.460 operadores, entre jueces, fiscales y defensores, qué sistema les parecía más justo, o sea, qué juicio le parecía más justo. Y fíjense ustedes, estamos hablando de operadores que creen en el sistema por jurados, que prefieren el sistema por jurados. El 67% de los jueces dijo que le parecía más justo el sistema por jurados que el sistema de jueces profesionales. Solo el 56% de los fiscales, en cambio, dijo que les parecía más justo el sistema por jurados. Y el 83,5% de los defensores consideraron que les parecía más justo el juicio por jurado. Pero al mismo tiempo, a estos mismos 1.460 operadores les preguntaron qué les parecía más predecible, más rápido y más costo eficiente. Y fíjense ustedes en cómo los resultados aquí se equiparan. Y todos en orden que van alrededor del 90%, consideran que el juicio por jurados es más impredecible, más lento y menos costo eficiente que el juicio por jueces profesionales. Cuando uno tiene entonces un sistema que le ofrece como derecho al imputado un proceso que es más lento, más impredecible y más caro, la verdad es que las posibilidades de que ese ofrecimiento termine produciendo un sistema en general más injusto son muy altas. Porque solamente cuando uno tiene un juicio de estas características y lo asocia, por ejemplo, como en Estados Unidos, a la imposición de penas mucho más altas en el juicio por jurado, resulta que la mayor parte de los acusados renuncian a su derecho al juicio oral para declararse culpables y someterse entonces a la decisión del juez negociada con la fiscalía. Y eso indudablemente es un problema para la justicia general del sistema y es un problema también de riesgo de acusaciones o de condenas injustas o de condena de inocentes.
A modo de conclusión, entonces, expongo mi opinión sobre estos puntos. Creo que la importancia simbólica del jurado excede con mucho a su importancia práctica. Creo, en segundo lugar, que el juicio por jurados no es una buena, probada herramienta para legitimar el sistema de administración de justicia. Creo que el juicio por jurados no es una aprobada buena herramienta para mejorar la calidad de las decisiones judiciales. Y creo que el juicio por jurados puede afectar negativamente la justicia del funcionamiento general del sistema. Muchas gracias. Bueno, le damos un aplauso a Julián por su completa y excelente exposición. Quisiera decir algunos de los temas que él tocó, que él nos presenta una propuesta distinta. Él plantea que la inexistencia de los juicios por jurado en Chile no viola los derechos humanos, que también que los jurados que investiga, no resuelve, no determina sobre las pruebas, no determina tampoco sobre la sentencia. Y que frente a este sesgo está el problema de prueba. Más bien, él dice que este es un problema de la policía, de un tema de inteligencia, de un trabajo de inteligencia y de gestión de la policía. Él también nos muestra que hoy bueno, nos muestra muchos estudios, muchas estadísticas, y establece que existiría poca investigación actual por los jueces de garantía y que los jueces de juicio oral simplemente van a tener una presencia en ese momento, y que existe, que muchos esperarían una función simbólica del juicio por jurado. Pero las estadísticas y los estudios muestran que primero la confianza no aumentaría precisamente por el juicio por jurado, tampoco la legitimidad, por lo tanto, la legitimidad de la justicia, no mejoraría la calidad de la justicia y tampoco no causa mayor democratización o ambición respecto de la democracia. Bueno, y plantea también todo un estudio que él hace sobre o que se ha hecho sobre la percepción de los operadores de justicia respecto de los jurados, en que fundan que no es adecuada su utilidad, que presenta bajo número de juicios, que es lento, que es impredecible y que es caro. Entre muchas otras cosas que planteó, quise hacer un pequeño resumen de lo que planteó Julián. Bueno, después de estas excelentes exposiciones, esperamos que alguno de ustedes, si alguno de ustedes quiere dar su opinión, plantear algún punto, los escuchamos con todo gusto. Cualquiera sea la posición que tengan frente a esto, nos gustaría escucharlo, podemos verlo por si es que levantan la mano o bien parece que se nos fue el sonido. O bien también desde... No sé si se escucha esto, ¿ustedes escuchan esto? ¿Sí? Bueno. María Angélica quiere opinar. Gracias, Isabel. Estás con un tremendo rebote. A ver, espera. Muchas gracias a los tres expositores. La verdad es que un tema tremendo, de interesante, de importante, los efectos que puede haber. Yo creo que estamos, incluso los mismos abogados, estamos un poco desconectados del tema, ¿verdad? De la profundidad que significa este sistema por jurado. A mí hay cosas y que me gustaría rescatar. Me encanta
por ejemplo, cuando la María Elena habla de que aquí hay una posibilidad de eliminar el sesgo, ¿m? El sesgo de género, por ejemplo. Yo creo que es interesante. También es interesante cuando Julián abiertamente dice la existencia o no existencia de jurado no tiene nada que ver con el respeto a algún derecho humano o no derecho humano. Y tiene toda la razón, son opciones procesales dentro de las múltiples que tienen los estados para poder hacerse cargo de la administración de justicia. Pero a mí hay algo que me interesaría saber si ustedes tienen información sobre el tema. Uno puede entender, y yo me hago mucho eco de lo que dijo la María Elena cuando señalaba que muchos hablamos sobre la reforma procesal penal, ¿cierto? Y que era un sistema ajeno y que al final ha resultado con sus cosas buenas, con sus cosas malas y perfectibles, al final bueno y por supuesto 1000 veces mejor de lo que había, que era flagrantemente violatorio de derechos humanos. Pero este sistema de jurados tiene que ver mucho con las culturas de los países, tiene que ver mucho con las formas en que los países se han conocido, han administrado justicia y también la forma en que el público en general nos acercamos a las noticias, a los delitos más noticiosos que al parecer son los que entrarían además en este sistema jurado. Si uno ve un poco las estadísticas que mostró Julián. Cuando uno ve eso, yo no sé si ustedes tienen información sobre estudios de las repercusiones que existen, de las presiones que existen sobre los jurados. O sea, yo me imagino acá en Chile delitos de connotación nacional, delitos sexuales contra menores. ¿Ya? Vimos hace poco una situación bastante incómoda que pasó, ¿cierto?, con el niñito del sur. Delitos referidos a droga. ¿Ya? ¿Cuánto estudio existe sobre la presión que se puede ejercer o que se puede haber ejercido sobre el jurado? ¿Eso existe? ¿Hay alguien que lo haya estudiado? Yo de verdad me declaro una ignorante. Y en esto yo creo que todas las reformas legales tienen que tener un sustrato muy arraigado o ser muy necesarios para la sociedad, culturalmente hablando. Y yo creo que esto sí que está alejado y que puede ser un peligro. Yo a lo mejor me equivoco, pero... Y sobre todo por la presión sobre el jurado. Yo no sé, Julián, María Elena, Juan Antonio, si existen esos estudios, si se han hecho, o son meras hipótesis basadas sobre este supuesto secreto que hay sobre el trabajo del jurado. Yo no sé. A mí eso me preocupa de verdad, la presión. O sea, si existe presión eventual sobre jueces, yo me imagino sobre el jurado. ¿A quién le pregunta María Angélica para...? A los tres. Si es ¿En que qué hay... orden? ¿En qué orden? En el mismo orden que hablaron, Julián. Ah, perfecto, perfecto. Si es que tienen la... Buen punto, Julián. Muchas gracias en ese sentido, porque así debiésemos estructurarnos el trabajo. María Angélica, yo escasamente puedo decirte que desde la sociología tuve la oportunidad, por una cuestión absolutamente accidental en mi vida, de tener acceso a una tesis doctoral, precisamente, que se hacía cargo del impacto de la decisión tomada en los sistemas de jurados, ¿ya? En Norteamérica. Pero era un aspecto totalmente sociológico, quiero ser muy claro con eso. Y me llamó mucho la atención, y a propósito de esta invitación, retomé lectura de ello. Pero honestamente es todo lo que yo he podido tener acceso, informarme, porque desde el punto de vista jurídico netamente, la verdad yo no he tenido acceso, no he buscado, porque este aspecto sociológico me llamó mucho la atención, en el sentido de que el rastreo, el levantamiento que hace, precisamente demuestra lo que has señalado en concreto. Esa presión existe.
si bien es cierto, hay que distinguir estados, hay que distinguir culturas, razas, lugares distintos en Norteamérica que se caracterizan por ciertas idiosincrasias propias, la verdad es que uno llega a una conclusión bastante fuerte. Los jurados se sienten muy presionados en pensar ellos, al demostrar qué hubiese pasado si ellos hubiesen declarado inocente a la persona porque internamente lo sentían así, pero finalmente se dejaron llevar por los demás. Y eso a mí me dejó muy fuertemente impactado. Entonces, quiere decir que solo por lo que dijo los otros, y yo no fui capaz en esa deliberación de plantearme, porque no pude convencer, porque no fui capaz, me dejé llevar, lo encontré gravísimo. Pero claro, insisto que es un aspecto sociológico, María Angélica, y es lo que más he alcanzado a lograr estudiar, si es que puede ser así como estudio, que fue muy accidental, precisamente. Gracias, esto es lo que te puedo aportar de mi parte. A ver, María Angélica, así como porcentualmente no he tenido acceso, salvo lo que tiene que ver con casos puntuales en que se ha dado cuenta de esta presión, ¿cierto?, que han recibido los jurados. Pero hay dos factores a considerar acá que es importante, ¿cierto? Bueno, son todas personas y uno puede decir los jueces también son personas, ¿cierto? Por lo tanto, no están ajenos a las presiones que puedan recibir. Son mayor cantidad de personas, por lo tanto, es más factible desde el punto de vista probabilístico, digamos, que alguno de ellos pueda ser objeto de algún tipo de presión ilícita, sin perjuicio de lo que es presión por los medios de comunicación, ¿cierto? Y ahí cobra relevancia los sistemas de protección que puedan tener los jurados y además, en el fondo, cómo deliberan. Porque tú, por ejemplo, en Estados Unidos tienes sistemas en los cuales los llevan a un lugar y a lo mejor los alejan, ¿cierto? Y están completamente ajenos a todo lo que pasa, ¿cierto? O aparentemente, porque hoy día es bastante más difícil con el tema del celular y eso. En cambio, en otros países, como por ejemplo en en Argentina, se van a la casa con instrucciones solamente. Entonces vuelven a su hogar, ¿te fijas? Entonces ahí también hay mayores posibilidades de recibir presiones. Si los hay acá respecto a testigos, bueno, también debiese ser respecto de jurado. Entonces ahí incide bastante, yo creo también, pensando en presiones ilegítimas, el tema de los sistemas de protección que puedan haber respecto a los jurados, pero lo que es indudable es que es muy difícil mantener a estas personas ajenas de lo que es la presión mediática. Y eso, sobre todo, como te digo, por el fácil acceso que hay hoy día a medios de comunicación y eso. Ahora, en cuanto a los... No, voy a comentar algo que dijo Julián, pero no tiene que ver con tu pregunta, así que hasta aquí llega mi intervención. Pero después la retomas. María Angélica, yo agregaría solamente que el fenómeno de la influencia externa sobre los jurados es una realidad a tal punto que los sistemas que tienen jurados suelen diseñar mecanismos de protección para evitar la contaminación de los jurados con la información externa. El secuestro del jurado, como le llaman los norteamericanos, que tiene que ver con enclaustrar al jurado en un lugar específico con prohibición de acceso a los medios de comunicación y con comunicaciones restringidas con su familia solamente por algunos minutos al día, ha sido siempre utilizado y ha sido siempre considerado además como bastante ineficiente. Y lo es más en un momento en que tenemos este nivel de comunicación. Hay estudios recientes que están tratando de medir cuál es el impacto de los iPad y de los iPhone sobre las decisiones de los jurados. Pero más allá de eso que tiene que ver con influencias externas, está también el tema de las presiones que yo llamaría que tienen que ver con el temor que puede experimentar un jurado. Yo sé que todos estos fenómenos son aplicables tanto a los jueces como a los jurados. No quiero solamente mencionar el tema de los jurados, pero quiero llamarlos a una reflexión. Sí, pero los jueces tienen una formación distinta. Pero no solamente es un tema de formación. Fíjense, los quiero llamar a una reflexión. Imagínense que tuviéramos al imputado del homicidio de una menor de edad en una población marginal de Santiago por una bala loca. ¿Ya? La lógica de legitimación del jurado es que el imputado sea juzgado por gente de su comunidad. Bajo un criterio de territorialidad, uno esperaría entonces que tengamos un jurado de 12 miembros que vivan en la misma población marginal de Santiago. ¿Ya? La potencialidad de presión indebida por temor que puede surgir en una situación como esa es tan relevante
que no permite hacer este juego que normalmente se hace como que los jurados son más independientes que los jueces porque no tienen que hacer una carrera y no están sometidos a influencias externas. Hay influencias externas muy poderosas que pueden aplicar sobre el jurado precisamente porque están insertos muchas veces en el mismo ambiente de la persona a la que les toca, juzgar. Entonces, las influencias externas y las presiones son dos componentes que no pueden ser dejados de lado cuando se analiza la institución. Muchas gracias, Julián. Muchas gracias. María Elena, vuelve al comentario. Ya, pero cortito porque yo tengo una reunión ahora y me están esperando y creo que Julia... No, solo señalar que dos cosas, que en cuanto al tema de la duración de los juicios por jurado y en cuanto al tema de la percepción, ¿cierto?, ciudadana, a la que hizo mención Julián, solo señalar que, claro, efectivamente al parecer esa es la realidad que hay en Estados Unidos, pero a lo menos en Argentina sí se nota una distinción en las provincias que están con jurado y las que no están. En el sentido de que es mucho peor la percepción en las provincias en que no hay jurado, y además la duración de los juicios en Argentina es alrededor de 3 a 4 días, salvo un caso que duraron 15 días. Pero claro, es un sistema bastante más nuevo, ¿cierto?, versus lo que hay en el sistema americano que lleva mucho tiempo y además que es un sistema que involucra al país completo, así que claramente que hay que tenerlo en consideración. Pero todos estos elementos, y tu gato está ahí. ¿Hay alguien que quiera preguntar, que quiera hacer alguna observación? ¿No? Si no, a mí me gustaría, por ejemplo, preguntar si es un sistema tan caro o más caro que el actual. La selectividad para el juicio oral va a ser muchísimo mayor. Ese es un problema que visualizo. Y la otra, el tema de la idiosincrasia que tenemos en el sistema continental versus el sistema que ha ocupado en forma permanente, el common law que ha ocupado un sistema de jurado, en que el poder está en la comunidad y nace de la comunidad y se la puede dar a alguna autoridad. En cambio, en nuestro sistema continental es absolutamente al contrario. Nosotros tenemos y creemos en el poder de la autoridad y desde la autoridad baja de alguna manera a los ciudadanos. Entonces, desde esa perspectiva me llama la atención la posibilidad de que tenga éxito en nuestro país, que es tremendamente legalista y autoritario. Y también el tema de la democratización. ¿Qué otra forma vería Julián entonces de dar mayor participación a la comunidad en estos procesos judiciales que tanto reclama el sentido de la democracia? A ver, yo creo que el ejercicio de la jurisdicción es una función técnica y yo creo que la calidad de las decisiones mejora cuando uno tiene a actores que son jugadores repetidos en el ejercicio. Es decir, yo creo que un juez profesional puede prepararse para entender que hay ciertos criterios de racionalidad que deben imponerse a ciertas reacciones emotivas frente a las decisiones, por ejemplo. Creo que un juez puede entrenarse en entender lo que es un examen de ADN o lo que es una prueba de credibilidad del testimonio, por ejemplo, de un delito de abuso sexual. Creo que un juez puede entrenarse para conocer la operación de los mercados de valores que le permita juzgar un caso sobre fraudes complejos. Y creo que esa posibilidad no está dada cuando nos enfrentamos frente a un jurado. Claro, el jurado funciona muy bien porque la verdad es que el jurado funciona como una caja negra. Nosotros tenemos un juicio en el cual se presentan todas las pruebas ante el jurado se retira de deliberar, regresa y uno de ellos de forma muy solemne se para y dice culpable o dice no culpable. Y todos aplaudimos y decimos maravillosa la decisión. Pero ¿qué es lo que pasó ahí adentro? ¿Cuánto de eso entendieron o no entendieron? Es algo que en realidad no sabemos si no nos podemos acercar a ello a través de alguna investigación empírica posterior. Si la pregunta es si el jurado funciona o no funciona bien en cuanto a producir decisiones, yo no tengo ninguna duda de que funciona bien. O sea, no me extraña que en Argentina
se dicten resoluciones, que los jurados intervengan, que salgan de las audiencias y cuenten que han tenido una buena experiencia y que todo el mundo sienta que funciona bien. Pero hay que analizar cuáles son los ámbitos de juicio de los que estamos hablando. Si nosotros estamos hablando de un homicidio, ¿no es cierto?, en el que básicamente el hecho imputado consiste en que si alguien le disparó o no le disparó a otro, probablemente no vamos a observar ninguna diferencia entre un juez profesional y un jurado. Y cuando observamos diferencias, la verdad es que tampoco estamos en condiciones de decir si esa diferencia es porque alguien resolvió mejor o peor. En la misma Argentina, Begoglio, por ejemplo, ha hecho estudios que han comparado en la provincia de Córdoba, donde hay jurados mixtos, los votos de los jurados profesionales con los votos de los jueces no profesionales que integran el tribunal. Y en general el resultado es que en más del, creo que el 75-76% de los casos coinciden en las decisiones. La pregunta es qué pasa con el otro 25%. En los años 60 hubo un estudio en Estados Unidos que llegó a la misma conclusión. Le pidieron a jueces profesionales que resolvieran casos que habían sido resueltos por jurados. Y el índice de coincidencia es altísimo. La pregunta es, ¿en qué medida en los tribunales mixtos la decisión de los jueces legos está influida por la de los jueces profesionales, que es un fenómeno generalmente descrito? ¿Y en qué medida cuando hay diferencias, las diferencias reflejan que alguien resolvió mejor que otro? Eso prácticamente no lo podemos saber porque requeriría un estudio caso por caso de una materia que probablemente sería opinable. Entonces, cuando tenemos dos sistemas que no demuestran ser uno mejor que el otro en las calidades de decisiones, y tenemos razones intuitivas para entender que los jueces profesionales podrían conocer con mayor profesionalismo de un rol técnico, la pregunta es ¿por qué queremos reemplazar ese sistema por un sistema por jurado? Las características culturales yo creo que son otra cosa, tienen que ver más bien con tradiciones. El jurado nació en el siglo XIII en Inglaterra, bajo la lógica del common law, al mismo tiempo que en Francia surgía la lógica del juez civil, porque se concebía el derecho romano canónico como un derecho técnico, un derecho científico que debía ser conocido por jueces profesionales. Y sin embargo los franceses con la Revolución Francesa también aspiraron luego al jurado y también formaron parte de la coronación del jurado por el mundo en las colonias francesas como lo hizo Inglaterra en las colonias inglesas. La pregunta es si a estas alturas del partido todavía necesitamos seguir siendo colonizados por una institución que parece estar en decadencia precisamente en los países en que tuvo su origen. Y está en franca decadencia tanto en los Estados Unidos como en Inglaterra, como lo testiguan todas las publicaciones de la literatura especializada hoy por hoy. Muchas gracias. No sé si Juan, ¿tú quieres agregar algo? María Elena, para cerrar. No, por mi parte, muchas gracias. María Elena se tuvo que ir y se disculpó. Sí. Bueno, entonces les vamos a dar infinitas gracias a estos excelentes participantes y expositores que nos han hecho reflexionar, nos han informado, nos han abierto muchas ventanas y dudas para estudiar respecto a esta temática tan interesante y que va a decidir Chile en algún momento. Y entonces agradecemos la participación de Elena Santibáñez, de Julián López y de nuestro dueño de casa, Juan Antonio Núñez, y por supuesto de María Angélica, que ha sido la organizadora de este evento, y ella es la que lidera todas nuestras temáticas públicas. Así que se lo agradecemos mucho y bueno, esperamos encontrarlos pronto con otra reflexión. Muchas gracias a todos, en nombre de la Universidad Central. Muchas gracias, Isabel, y gracias a todos.